Hola a todos y bienvenidos a la historia completa de Warden, un video de terror inspirado en el universo de Minecraft, creación de Marcus Yu. Una historia sobre el Deep Dark, entidades ocultas y una forma de vida capaz de absorber y transformar humanos. Para entrar en contexto, el término Warden hace referencia a un guardián, un vigilante, alguien que protege o controla algo. Y en Minecraft, el Warden es una de las criaturas más perturbadoras y peligrosas del juego. Habita en el Deep Dark y está directamente ligado a las ciudades ancestrales. Pero lo que realmente es, podría ser mucho peor. La descripción del primer video es corta pero clara. Entra en el Deep Dark. El primer video comienza con un mensaje claro y directo. 6 hombres son enviados al Deep Dark con un único objetivo: destruir una estructura en el corazón de la ciudad, liberar su energía y acabar con el Skulk. El grupo, completamente armado, avanza por estas profundidades hasta llegar a una especie de estructura central, un lugar silencioso y oscuro que parece distinto al resto. Es ahí donde todo cambia. El capitán del equipo se detiene frente a una muralla, fijando su mirada en un bloque diferente, una piedra negra polida cincelada ubicada justo en el centro, como si tuviera algún tipo de importancia. Se acerca lentamente, levanta su herramienta para destruirla, pero se queda inmóvil. Algo no está bien. Su expresión cambia por completo, como si estuviera presenciando algo que los demás no pueden ver. Mientras el resto del grupo intenta entender qué ocurre, detrás de él comienzan a manifestarse unas manos negras que lo sujetan, y frente a su mirada aparece una presencia inquietante. En cuestión de segundos, el capitán pierde el control de la situación. A partir de ese momento, la situación se descontrola por completo. Desde el mismo lugar donde fue absorbido, comienza a emerger una entidad de gran tamaño, el Warden. El peligro es inminente, por lo que el grupo decide enfrentarlo, a pesar de que uno intenta detenerlos, atacando directamente a la criatura. Sin embargo, los golpes no parecen tener efecto. El Warden responde, y desde su cuerpo comienzan a manifestarse una serie de figuras similares a almas, como si algo estuviera atrapado en su interior. Estas presencias laten y se intensifican a medida que la criatura se altera, acumulando una energía cada vez más inestable. Finalmente, esta energía es liberada en una sola explosión devastadora que elimina por completo a casi todos los hombres. Solo uno de ellos sobrevive, precisamente el único que decidió no intervenir. La historia continúa con la segunda parte, cuya descripción advierte: no te puedes esconder por siempre. El episodio comienza mostrando al único hombre que logró sobrevivir, escapando desesperadamente mientras el Warden lo persigue a través del Deep Dark. En su huida, tropieza y cae al suelo, quedando completamente vulnerable por unos segundos, pero logra incorporarse a tiempo para seguir avanzando. Eventualmente, consigue perder de vista a la criatura y decide ocultarse, manteniéndose completamente inmóvil y en absoluto silencio. Lo único que rompe la quietud son las pesadas pisadas del Warden, que se acercan cada vez más. En un momento, la criatura pasa extremadamente cerca de su posición, pero no logra detectarlo. Cuando todo parece haber terminado, el Warden regresa de forma repentina y se detiene frente a él, permaneciendo inmóvil durante unos segundos, como si estuviera intentando percibir algo. El hombre no reacciona, no se mueve, no emite ningún sonido. Y finalmente, el Warden se aleja.
Es en este punto donde cabe destacar una característica clave de esta entidad. El Warden es completamente ciego. No ve absolutamente nada, pero percibe todo a través de vibraciones, sonidos e incluso estímulos provocados por el entorno, como pasos, movimientos o impactos. Esto explica por qué no logra detectar al sobreviviente mientras permanece inmóvil en silencio, fallando incluso otros métodos de percepción en ese momento. Una vez que el peligro parece haber pasado, el hombre abandona su escondite y comienza a explorar su entorno. Mientras avanza por la zona, la mirada del hombre se detiene en una muralla que presenta una serie de marcas talladas. No parecen simples decoraciones, sino representaciones claras de algo que ya ocurrió. Al observarlas con atención, se da cuenta de que muestran exactamente lo sucedido anteriormente, los 6 hombres enfrentándose al Warden en esa misma estructura. Confundido por lo que está viendo, continúa explorando y llega a otra muralla. Esta vez, la representación es distinta. Ahora aparece él mismo. El hombre se queda observando su propia figura, pero algo cambia. La imagen comienza a alterarse y junto a su representación aparece una sombra que antes no estaba ahí. Esta sombra no permanece estática, se mueve, se acerca lentamente hacia la figura del hombre, hasta fusionarse con ella, como si ambas entidades se convirtieran en una sola. En ese momento, la escena vuelve al hombre en tiempo real, y a su lado aparece un rostro inquietante, observándolo desde la oscuridad. Cuando vuelve a mirar la muralla, la imagen ha cambiado otra vez. Ahora solo aparece él, sin rastro de la sombra. Sin embargo, algo ya no es igual. Al mirar a su alrededor, el hombre nota un cofre cercano que comienza a abrirse por sí solo. Decide acercarse y al observar su interior, no encuentra objetos ni recursos, solo oscuridad. Una oscuridad profunda de la que emergen susurros y sonidos extraños. Mientras permanece observando, su cuerpo comienza a verse afectado. Su cabeza empieza a oscurecerse lentamente, como si algo lo estuviera consumiendo desde dentro. De pronto, todo queda en silencio absoluto. El hombre vuelve a mirar la muralla, pero esta vez su figura ya no está. En su lugar, solo queda una sombra. Y entonces, ocurre. El rostro aparece nuevamente frente a él, de forma repentina, y sin darle tiempo a reaccionar, lo arrastra hacia el subsuelo, desapareciendo por completo. La trama sigue en la parte 3, cuya descripción dice: únete a tus hermanos. El video muestra al hombre en el lugar hacia donde fue arrastrado, un lugar apenas visible por su oscuridad. Al incorporarse y observar a su alrededor, múltiples velas se encienden frente a él, iluminando parcialmente el espacio y marcando un camino. Estas velas lo guían hasta una figura inmóvil, aparentemente otro hombre. Es este individuo quien rompe el silencio, refiriéndose a él como un alma desafortunada que ha sido llevada nuevamente a ese lugar, obligada a caminar sobre los restos de quienes vinieron antes. Confundido, el sobreviviente intenta entender qué es exactamente esa entidad. La figura responde hablando en plural, sugiriendo que no es un individuo, sino parte de algo más grande, una presencia colectiva que fue traída a ese lugar y que ahora busca regresar. A medida que continúa hablando, deja entrever su verdadera naturaleza. Describe su existencia como una forma de restauración, algo que recupera aquello que la humanidad dejó atrás en ese lugar. Afirma no ser injusto ni parcial, pero advierte que la mente del hombre ya está deteriorándose, que sus propios sentidos lo engañan y que es solo cuestión de tiempo. Le ofrece una alternativa: ver más allá de la vista, comprender una realidad que no depende de los ojos. Una vez que eso ocurre, no hay forma de revertirlo. Es en este punto donde el sobreviviente comprende lo que tiene frente a él. Reconoce a esta entidad como el Skulk,
acusándolo de corromper a sus compañeros y de utilizar sus cuerpos como un medio para manifestarse. La figura insiste, invitándolo a unirse, asegurando que puede mostrarle lo que significa realmente ver. Sin embargo, el sobreviviente rechaza por completo esta idea, reafirmando su objetivo de destruir el núcleo en el corazón de la ciudad y acabar con el Skulk, incluso si eso implica destruir todo lo que lo rodea. Ante esta negativa, la entidad deja de intentar convencerlo. Su rostro se revela, mostrando una apariencia profundamente perturbadora, y en un instante se abalanza sobre él. Ambos entran en un enfrentamiento directo. La criatura intenta someterlo, llegando a sujetarlo por el cuello, pero el sobreviviente logra resistir, liberarse y contraatacar. El combate es violento y cercano. Finalmente, consigue derribar a su agresor, aparentemente acabando con él, pero la entidad vuelve a levantarse y se lanza nuevamente al ataque. En un último esfuerzo, el sobreviviente logra imponerse, neutralizando a la criatura de forma definitiva al destrozar su rostro. Con la amenaza aparentemente eliminada, el hombre inspecciona el lugar donde se encontraba la figura. Allí encuentra equipo abandonado, incluyendo un bolso y una espada, los cuales recoge antes de continuar. El episodio termina en este punto, dejando claro que lo que habita en el Deep Dark no solo caza, también habla, piensa y busca convertir. Luego de recoger estos objetos, el superviviente abandona el lugar al que había sido arrastrado, regresando nuevamente al mismo escenario en el que se encontraba antes. A partir de este punto, comienza a avanzar por las ruinas, intentando encontrar una salida de este lugar. En su camino, se encuentra frente a dos senderos distintos, uno despejado, iluminado y aparentemente seguro, y otro cubierto completamente por la oscuridad. Es entonces cuando aparece un mensaje inquietante. Tu mente se ha desgastado, tus ojos te engañan. La frase deja entrever que el superviviente ya no puede confiar completamente en sus propios sentidos, sugiriendo que el Skulk continúa afectando lentamente su mente y su percepción de la realidad. El hombre decide avanzar, alejándose claramente del sendero oscuro. Sin embargo, mientras camina, comienza a escuchar sonidos provenientes de esa misma oscuridad. Intenta ignorarlos y seguir adelante, pero los sonidos no desaparecen. Por el contrario, persisten constantemente, aumentando cada vez más la desesperación del superviviente, quien termina acelerando el paso. Y entonces ocurre. Desde la oscuridad emerge nuevamente la entidad que lo había estado persiguiendo, obligándolo a ponerse en guardia.
Lo que ocurre aquí es que el Guardian responde directamente al sonido emitido por el hombre cuando gritó, emergiendo desde el suelo y eliminando brutalmente a la entidad. Las almas visibles dentro de su cuerpo reaccionan a la energía de esta criatura, pareciendo absorberla, como si estuviera reclamando algo de ella. Lo inquietante es que el Guardian termina detectando la presencia del hombre, obligándolo a escapar nuevamente. Durante la persecución, la criatura logra alcanzarlo con una proyección de energía, debilitándolo gravemente y dejándolo prácticamente a su merced, incluso cuando intenta seguir huyendo y oponer resistencia. Es aquí cuando ocurre nuevamente el mismo proceso visto anteriormente. El Guardian comienza a absorber su energía vital. Sin embargo, esta vez algo es diferente. Después de todo esto, el Guardian pierde completamente el Skulk. Aunque sigue respirando, su estado debilitado es evidente, colapsando poco después. Todo parece indicar que el objetivo inicial finalmente se cumplió: destruir la estructura en el corazón de la ciudad, liberar su energía y acabar con el Skulk. Pero algo sigue sin encajar. En el lugar permanece una pequeña abertura iluminada por una extraña energía. Su brillo comienza a intensificarse lentamente.
Tiempo después, el hombre despierta al escuchar pasos acercándose. Aún debilitado, comienza a levantarse y descubre a otro individuo usando exactamente la misma armadura que él. La figura asegura que el Skulk lo salvó y que ahora puede ver, insinuando que el protagonista debió unirse a ellos desde un principio. Lo más interesante del final es que la serie da a entender que el Skulk jamás fue una simple infección o una criatura aislada. Todo apunta a que funciona como algo mucho más grande, casi como una conciencia conectada entre múltiples seres. Esto se puede interpretar por la forma en que las entidades hablan constantemente en plural, usando frases como únetenos, tus hermanos o nosotros. Además, las almas visibles dentro del cuerpo del Warden reaccionan cada vez que absorbe energía o consume a otra entidad, como si todas las víctimas pasaran a formar parte de un mismo sistema. También parece insinuarse que los propios Wardens podrían originarse a partir de humanos corrompidos por el Skulk. La razón principal es el final. El hombre con la misma armadura asegura que el Skulk lo salvó, y segundos después, desde el interior de su cuerpo, emerge otro Warden completamente nuevo. El daño de la piedra negra polida cincelada también parece confirmar que esta estructura era el núcleo de toda la ciudad. Cuando es dañada, el Warden comienza a debilitarse, las luces del lugar reaccionan violentamente y múltiples almas son liberadas hacia el exterior, como si toda la energía del Skulk estuviera conectada directamente a esa estructura. Y aunque el protagonista aparentemente logró completar la misión original, el final deja claro que el problema nunca desapareció realmente. El Skulk sigue vivo, solo que ahora parece haberse adaptado en este final inesperado. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.